Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, amigos. La paz del Señor esté con usted allí en su casa y usted esté disfrutando de la bendición del Señor. Le animo para que en esos tiempos a lo mejor de crisis, a lo mejor de dudas, usted se tome de la mano del Señor. Esa es la razón, ese es el propósito para que usted reciba este mensaje este día domingo. Usted esté con la vida que el Señor le da frente a su pantalla, a su dispositivo, para recibir este mensaje que de seguro traerá fortaleza para su vida. En nombre de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo de Guatemala, le envío este fraterno saludo de su amigo también y su hermano en Cristo, Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia. Es para mí un gran honor seguir con esta serie de estudios que hemos comenzado unas semanas atrás, en la que deseo que nos aproximemos a la enseñanza bíblica respecto de quién es Jesús, basado en el Evangelio según San Juan. En el primer estudio comenzamos desde esa perspectiva, posiblemente como lo experimentó Moisés cuando tuvo un encuentro personal con Dios y recibió el nombre de Dios, quien le dijo: yo soy el que soy. De esa manera hemos comenzado desde el primer estudio, le mencionaba, refiriéndonos a esos títulos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos lo encontramos en el capítulo 6 de San Juan, donde el Señor nos decía: yo soy el pan de vida, alabado sea el nombre del Señor. Y ciertamente aprendimos en ese estudio que todos los que comen de Jesucristo, todos los que lo hacen a Él su principal necesidad, así como tenemos necesidad de alimento, de bebida, de vestido, de techo, si Jesucristo es nuestra principal necesidad que nosotros logramos satisfacer por medio de Él, nosotros no tenemos necesidad de nada más. En el segundo estudio aprendimos un segundo título, un segundo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy la luz del mundo. Qué bonito tema, qué bonito título que Jesucristo nos tiene. Principalmente cuando nos estamos dando golpes por estar caminando en la oscuridad. Principalmente cuando usted sabe que algunas veces no le han salido bien las cosas. A lo mejor ha sufrido fracasos sentimentales, matrimoniales. Quizá ha tenido alguna decepción en su comunidad de fe. Posiblemente no le ha ido bien en su profesión, en su negocio, y usted sencillamente se hace las preguntas como un día yo me las hacía: ¿por qué es que me doy golpes? Sencillamente cuando caminamos en oscuridad, ese es el único destino que tenemos, golpearnos. Pero si Jesús, la luz del mundo, nos ilumina, dejaremos de golpearnos, porque Él viene a mostrarnos el camino correcto si le seguimos. En el tercer estudio de la semana pasada estudiamos nuevamente un título muy interesante, muy interesante porque hay que analizarlo adecuadamente. Jesús nos dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dice el Señor. Y ciertamente, tomando esa figura que en la antigüedad el pastor se colocaba en la entrada al redil, y él era la puerta, así que ninguna fiera podía entrar porque allí estaba el pastor para cuidar y defender a sus ovejas. Aprendimos entonces en esa lección que si Jesús es la puerta por donde nosotros podemos entrar, nuestra vida tendrá bienestar. Nuestra vida estará muy bien. Nuestra vida tendrá la seguridad de estar resguardados por el Señor Todopoderoso. Qué bueno es el Señor. Espero que usted esté siendo bendecido por esta palabra que estamos extrayendo del Evangelio de Juan. Como usted sabe, un libro escrito para que nosotros aumentemos nuestra fe. San Juan nos dice en algunos de sus versículos: esto lo he escrito para que creáis, para que tengamos fe, queridos hermanos. Y mire usted, cuánta falta nos hace en este tiempo recibir un mensaje que nos motive, que por dentro nos provoque ese estímulo, esa motivación para seguir confiando en Jesucristo. Hoy que tenemos muchas bullas, muchas luces, muchas voces, necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente de eso se trata el mensaje de hoy.
El tema de este día, mis queridos hermanos y amigos, lleva por nombre Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y como lo venimos trabajando en esta serie, le voy a invitar entonces para que busquen el Evangelio según San Juan. Usted puede leerlo allí también en su propia Biblia o en su dispositivo que tenga a la mano. Leeremos 2 versículos. San Juan capítulo 10, versículo 11 y el versículo número 14. Dice la Biblia así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué bonito texto el que nos permite el Señor tomar para esta referencia, como referencia para esta reflexión que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Trate usted de imaginar por un momento, porque tal vez no es cotidiano mirar en nuestros tiempos y en nuestros espacios geográficos la figura de un pastor. Posiblemente si usted vive en la zona a lo mejor del altiplano de nuestro país, todavía encontrará algunas imágenes, pero ya no estamos hablando de rebaños. Posiblemente no hemos visto un rebaño numeroso de unas 50 ovejas o de unas 100 ovejas, como era lo cotidiano en la antigüedad. Pero trate usted de imaginar, porque creo que tenemos la figura, hemos visto, por lo menos en fotografías, o hemos tenido la experiencia de observar este cuadro maravilloso. Trate usted de imaginar entonces la figura de un pastor. Un pastor que cuida, un pastor que alimenta, un pastor que protege a sus ovejas. Allí está el rebaño al cuidado de su pastor. Tenga esa imagen en su mente en este momento. Las ovejas que usted ve son animalitos, por así decirlo, animalitos indefensos, son ingenuos. Por alguna razón Dios quiso usar esa figura para referirse a nosotros, hermanos. No lo vaya a tomar como una ofensa de parte del Señor, pero es una imagen, este animalito, una oveja, muy descriptiva de lo que a veces nosotros podemos ser. Criaturas que a veces somos muy indefensos. Criaturas que a veces podemos correr peligro del engaño, de las malas decisiones, de caminar en oscuridad, de pretender ser sabios en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio concepto, y a veces terminamos alejándonos de nuestro espacio seguro y cometiendo muchos errores. Por esa razón es una experiencia dolorosa para nuestro Señor Jesucristo cuando Él ve a las personas como ovejas dispersas que no tienen un pastor, porque Él sabe que las ovejas necesitan del cuidado de un pastor. En esta imagen de las ovejas podemos identificar lo incapaces que son estos animalitos de mirar los peligros, le menciono. No pueden encontrar alimentos, son incapaces de descubrir dónde están las fuentes de agua. A veces usted puede ver los reportajes en los canales que hablan de la naturaleza y usted escucha que ciertas especies como los elefantes tienen memoria y conocen dónde están las fuentes de agua, saben cómo escarbar y obtienen el agua aunque el río se haya secado. Pero las ovejas no son así. Las ovejas tienen necesidad del cuidado de un pastor. Son animalitos frágiles que sin el cuidado de un pastor están perdidas. Por otro lado, mis hermanos, el pastor cuida tanto a sus ovejas que es capaz de poner en peligro, en riesgo, su propia seguridad para salvar, para proteger a su indefenso rebaño. Asimismo, somos nosotros ovejas indefensas. Pero Jesús es nuestro buen pastor, que vamos a aprender en esta lección que dio su vida, no solo estuvo dispuesto a hacerlo, sino que lo hizo, dio su vida por nosotros. Vamos a descubrir que esas son las características de un buen pastor. Por lo tanto, sus ovejas debemos conocerle.
debemos ser conocidos por nuestro pastor. Él también debe conocernos a nosotros. En este mensaje pues vamos a aprender algunas lecciones importantes que algunas personas dicen conocer a Jesús. Han oído acerca de Jesús. Quizás han tenido una Biblia y les ha gustado la narración que aparece en los evangelios. Quizás están familiarizados con la película Jesús. Quizás han visto por televisión alguna historia que represente la vida de nuestro Señor Jesucristo y podrían decir, conozco a Jesús. Sé que fue un gran líder, sé que fue un gran hombre, sé que fue un gran ser humano que nos compartió un mensaje con un alto estándar de moralidad y sería bueno seguir sus enseñanzas. Pero una cosa vamos a aprender es conocer al pastor. Y algo muy importante será que el pastor también tenga conocimiento de su o de sus ovejas, que en este caso podría ser usted. Debo ser yo, la oveja del Señor. Muy bien. En este mensaje, entonces, mis hermanos, estoy presentando estas ideas. Trataremos sobre el buen pastor, acerca de este término que Jesucristo mismo utiliza, señalando esa relación estrecha que existe entre el pastor y sus ovejas. Una relación de bienestar. Posiblemente no sea fácil comprender la profundidad de esta relación de un pastor y sus ovejas, a menos que entendamos en qué consistía esa relación vital en el escenario de la antigüedad cuando Jesucristo utilizó esta figura. El pastor cuidaba y conocía a sus ovejas. Por lo general, las ovejas no eran, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no eran ganado de carne en su mayoría. Bueno, por supuesto que sí lo utilizaban como alimento en algunas ocasiones, pero por lo general, los rebaños, las ovejas, eran utilizadas por su lana, eran criadas por su lana. El producto que se obtenía de ellas era su lana. Y por esa razón un pastor podía pasar con sus ovejas mucho tiempo con ellas. Las tenía casi toda su vida, muchos años, en los cuales el pastor llegaba a conocer a profundidad a sus ovejas. Posiblemente les ponía nombres, posiblemente las identificaba con alguna señal. A menudo el pastor iría conociéndolas incluso por seudónimos. Recuerdo yo cuando yo era muy niño, ya usted puede imaginar, hace muchísimos años, bueno, tal vez no muchos, pero recuerdo que el nombre de este señor, don Jesús Dardón, tenía sus vaquitas él, un par, bueno, eran dos vaquitas, ¿verdad? Una le decíamos de sobrenombre la muca. Muca se refiere a una vaca que no tiene cuernos, era la muca, ¿verdad? Y también tenía su otra vaca, era una vaca un poco más salvaje, por así decirlo, le teníamos más miedo. Le decían de sobrenombre la ballena. Cuando don Chus llamaba a sus vaquitas, pues ellas le obedecían. Decía su nombre si ellas se acercaban a él, y recuerdo que él ordeñaba sus vaquitas y nos daba a nosotros la leche, como decimos, al pie de la vaca. Eso estamos hablando de hace muchos años, allí en mi querido Retaluleu. Pero me gusta la imagen porque los pastores por lo general le ponen nombres a sus animales, principalmente cuando son aquellos animales que no van a ser utilizados para el consumo, en este caso de la carne, sino que son utilizadas por otro producto. En el caso de esas vacas que les menciono era por su leche, ¿verdad? Muy bien. Esta relación desarrollaría a través de esta relación, el pastor necesitaba desarrollar un sistema de sonidos, algunas formas gestuales con las que el pastor se iba a comunicar con sus ovejas. Usted sabe, las ovejas no saben idioma español o idioma hebreo, pero sí pueden asociar ciertos sonidos, porque asocian ciertos sonidos, ya sea como un sonido de peligro, puede ser un sonido de llamado, de unidad, de rebaño,
Y los pastores iban desarrollando este sistema a tal punto que las ovejas podían recibir la comunicación de su pastor. Las ovejas ciertamente aprendían a escuchar esos sonidos únicos con los que su pastor podría decirles, a lo mejor, es tiempo de marchar. Y emitía un sonido y las ovejas sabían que ese sonido, ese canto, una especie de risa, significaba, nos vamos ya de aquí, nos vamos, es hora de caminar. Posiblemente otro sonido significaba, hey oveja, no te vayas tan lejos. O posiblemente algún otro sonido, las ovejas lo identificaban como una llamada de atención. Hey, pórtate bien. Y así las ovejas aprendían a escuchar los sonidos, las voces, la voz de su pastor para que se mantuvieran en el espacio de protección de su pastor. Qué bonita relación. Me imagino, los pastores se encariñaban muchísimo con sus ovejas a tal grado que, como vamos a ver enseguida, estaban dispuestos a sacrificarse por ellas. Las ovejas dependían del cuidado de su pastor, quien las llevaría por esos caminos desolados que parecían, eran desiertos, por supuesto, y una oveja prácticamente sola no encontraría dónde estaban los pastos, dónde estaban las aguas para poder beber, para poder subsistir. Pero el pastor las iba a conducir por esos caminos desolados de las praderas, de las planicies en la Palestina antigua. En este mensaje entonces, después de describirle estos pequeños detalles, aprenderemos que una verdad, que si Jesús es mi pastor, si Jesús es su pastor, nadie me arrebatará de su mano. Si Jesús es mi pastor, si yo entro en una relación con mi pastor, de escuchar su voz, de estar bajo su cuidado, si Jesús es mi pastor, nadie me arrebatará de su mano. Esa es la verdad que quiero defender en este mensaje, que quiero ayudarle a comprender, que podemos aprender juntos esta verdad, basado en por lo menos 3 afirmaciones que estaré describiendo de los 2 versículos que leímos. Al final de este mensaje, usted debe identificar el valor de tener a Jesús por pastor y lo importante que seamos ovejas que conocen a su pastor y le siguen. Vuelvo a repetirle que una cosa es que usted haya escuchado la gran persona y el gran Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es que usted tome la decisión de escuchar su voz y caminar de acuerdo a la dirección y la protección que el Señor le da. Veamos estas 3 afirmaciones en los minutos que tengo para compartir este mensaje. Primera afirmación: Jesús es el buen pastor. En la primera parte del versículo número 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Es una frase completa que inevitablemente con esta frase nos conectamos directamente con el bello Salmo 23. Una de las poesías, posiblemente la poesía más conocida a nivel universal, a nivel mundial. Creo que la mayoría de personas en los diferentes contextos e idiomas han escuchado el Salmo 23 más de alguna vez. Y es que es una poesía preciosa, un paralelismo bello que nos presenta la Biblia para de verdad provocarnos mucha fe cuando lo leemos. Y usted sabe, cuando hay momentos de aflicción, por lo general nos recordamos del Salmo 23. Cuando estamos pasando por un mal momento, nos recordamos del Salmo 23. Cuando sentimos que nuestra vida está en peligro o tiene escasez, nos recordamos del Salmo 23 y entonces pareciera que nuestra vida vuelve a funcionar, se reactiva nuestra energía de la fe y entonces podemos disfrutar un día más tomados de la mano del Señor. En ese salmo se describen los cuidados del pastor y se describe también la confianza de sus ovejas. Digamos, en la forma retórica de decirlo, es un entimema, que es una frase, una especie de silogismo
que no necesita la argumentación profunda. Sencillamente, como usted lo lee en el versículo 1, Jehová es mi pastor. No hay más argumentos. Nada me faltará. No necesito explicar más. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Una afirmación profunda que nos expresa el cuidado que tiene el pastor por sus ovejas y aquella confianza profunda que expresan los hombres, las mujeres que han decidido dejarse cuidar, dejarse guiar por Dios mismo. Qué bueno es el Señor. En este salmo podemos ver esa imagen descriptiva de un pastor que estaba debidamente equipado. Y es que el salmo nos permite describir adecuadamente un cayado, vendar las heridas. Miren, hay una descripción de los diferentes partes del equipo de un pastor. Y eso es muy interesante, para que usted comprenda que el pastor, el buen pastor, Jesucristo, nuestro buen pastor, está debidamente calificado para cuidarnos. Usted no tiene por qué tener dudas de que Dios pueda cuidarle a usted, porque Él tiene todas las herramientas necesarias para poder cubrir su vida, para poder proteger su vida, para poder librar su vida de cualquier situación que se le presente. Por ejemplo, en el equipo pastoral de trabajo que tenía un pastor, el pastor tenía una especie de morral que se llamaba el zurrón. Y en este morralito hecho de cuero, hecho de pellejos de animales, el pastor tenía una forma de llevar su alimento. Es decir, en el zurrón pues llevaba a lo mejor un poco de pan, algunas frutas que utilizaban en esas zonas desérticas, unos higos, algunos dátiles, bueno, algunas frutillas que podía llevar en su zurrón. Posiblemente también llevaba algunas vendas y algún equipo, digámoslo así, de primeros auxilios para sus ovejas. El zurrón, una herramienta muy importante en el equipo del pastor. En segundo lugar, el pastor cotidianamente dentro de su equipo tenía una honda. Una honda que la utilizaba como una herramienta, un arma de defensa, un arma también de ataque. Cuando las fieras venían, pues era su arma preferida para atacar de lejos a las fieras que se acercaban. También era un instrumento, la honda, para enviar advertencias. Por ejemplo, si una ovejita iba caminando muy lejos, el pastor tenía la habilidad, como aquellos hijos de Benjamín que lanzaban, que eran zurdos y lanzaban la piedra con su honda y le podían pegar a un cabello, dice la escritura. Pues el pastor era tan hábil para enviar una piedra, lanzar una piedra cuando la oveja iba muy lejos y la piedra caía frente a la oveja y la oveja entendía, de aquí para allá ya no debo seguir. El pastor me está diciendo que me regrese. Qué interesante, hermano, el uso de una honda en el caso del equipo de un pastor. En tercer lugar, el pastor utilizaba también una vara, que era una especie, no sé cómo decir, una especie de garrote como el que usan o usaban antiguamente los policías, por así decirlo, una especie de, un garrote con el que el pastor iba a defender a sus ovejas. Era un arma de ataque contra las fieras cuando venían a acechar a sus ovejas. Este garrote o esta vara la llevaría colgada al cinturón. Lo llevaría aquí amarrado a un costado en su cinturón como parte de su equipo, ¿verdad? Como parte de un instrumento cuando fuese necesario usarla para protección de sus ovejas. Qué bueno es el Señor. Al llegar el momento de meter a sus ovejas, esto me gustó, muy bonito, revisando algunas costumbres y algunos instrumentos que se utilizaban en la antigüedad. Por ejemplo, este garrote, esta vara,
la colocaba el pastor de manera horizontal, digamos así, en la puerta del redil cuando las ovejas iban a entrar, pero lo ponía muy bajo, a tal modo que cuando las ovejas iban a entrar se tenían que agachar debajo de ese garrote. Y era el momento cuando las ovejas se detenían para poder agacharse que el pastor tenía el cuidado de revisar el estado de salud de su oveja. Qué bonito, hermano. Qué profesión más digna, más honrosa la de un pastor, la de el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted como oveja del Señor, viniendo a casa, a el refugio, a la casa del Padre usted, y encontrarse con que mi Señor Jesucristo le pasa a usted revista de su estado de salud, me pasa a mí revista de mi estado de salud, revisa cómo está mi vida, cómo está mi corazón, cómo está mi alma, mi espíritu, y entonces me ofrece ungüento si es que vengo golpeado o herido, me ofrece alguna ayuda que calme el dolor en alguna herida expuesta. A lo mejor si tengo una pierna quebrada por haberme ido lejos de casa, por haber estado en zonas pedregosas y me golpeé por alejarme de la voz de mi pastor. El pastor tenía cuidado para vendar mis heridas, para entablillar mis huesos rotos. Qué bueno es el cuidado del pastor. Con esa vara no solo me protegía, sino también me permitía a mí recibir un examen directo de mi pastor. En cuarto lugar, y a lo mejor pueden haber más, pero no quiero extenderme, el cayado, el famoso cayado. Tal vez usted lo ha visto en las figuras, una especie de vara que utilizaban no solo como bastón, sino también tenía una especie de curvatura en forma de U, un gancho en la punta, que servía para atraer a las ovejas que, bueno, estaban, como decimos en nuestro lenguaje cotidiano, eran ovejas a lo mejor ariscas, ovejas que no se estaban en orden, ovejas que querían salirse corriendo y buscar su propia libertad. El pastor tenía el cuidado de atraerlas. Mire, qué bueno es el Señor. Qué bueno que a veces, con todo respeto le digo esto, qué bueno que a veces el Señor, espero que no se escuche mal, no respete nuestras libertades, porque es bueno. Mire, a veces nosotros tenemos que ir a traer de la mano a un niño que va caminando libre para la calle. La mamá no puede decir, bueno, mi hijo es libre, que camine para la calle si quiere. Qué bueno que mamá sale corriendo, toma de la mano a su hijo, a su hija y le dice, regresa para acá. Sos libre, pero ahora yo te cuido también. Qué bueno es el Señor. Y con esa vara el Señor atraía a sus ovejas, o el pastor atraía a sus ovejas. Al usar el calificativo de buen pastor, en esta primera afirmación que Jesús dice, yo soy el buen pastor, ese calificativo buen pastor, Jesús está haciendo una distinción entre el buen pastor y el mal pastor, o como se dirá en este texto, el pastor asalariado, el falso pastor. El buen pastor, en lo contrario al asalariado, es un pastor que tiene vocación, hermano. Jesucristo nació para ser nuestro pastor. Bueno, en el buen sentido, Jesucristo es eterno. Disculpe que a veces se me mezcla el lenguaje humano hablando de Cristo, que Él es eterno, divino, y mi lenguaje siempre va a ser torpe cuando me refiera a Él. Pero lo que quiero decir es que el propósito de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con ser nuestro pastor, ser el que nos cuida, ser el que nos defiende, ser el que se sacrifica por nosotros. Él es especialista en eso. Su vocación es esa, el Mesías, el Cristo, el ungido que vino para darnos libertad. Esa es su vocación. Uno que ha nacido para ese oficio, hermano. Por lo tanto, está debidamente preparado con su equipo de trabajo y tiene pasión por guiar a sus ovejas. Digamos que hay una actitud y hay una aptitud en nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro buen pastor, defendiéndonos con su propia vida si fuese necesario. Pero
También este término, el buen pastor, cuando nos referimos a buen, es un término, es un vocablo griego que se dice kalos. Y en este vocablo no solo estamos hablando, no solo estamos diciendo que él intelectualmente, técnicamente tiene la capacidad de protegernos, sabe cómo hacerlo, quiere hacerlo, sino que la palabra bueno tiene que ver con su gentileza, tiene que ver con que nosotros, sus ovejas, no somos repelidos por él. No es un pastor que nos trate con dureza. No es un pastor que lo veamos amenazante cuando tiene el garrote, el palo en su mano, sino cada vez que vemos que él toma el garrote con su mano, sabemos que no es para dañarnos. Sabemos que es o para protegernos o para revisar nuestro estado de salud. Cada vez que nosotros vemos a el buen pastor, no solo estamos viendo a una persona calificada, Él es Dios, Él es experto en cuidar nuestra vida, hermanos. Él es conocedor de nuestras necesidades y Él puede satisfacer todas nuestras necesidades, pero tiene ese lado amable, amoroso, nuestro buen pastor. Y el término kalos nos recuerda que cada vez que nos acercamos al buen pastor, nosotros nos sentimos atraídos profundamente hacia Él. Cada vez que escuchamos su dulce voz, nosotros levantamos, imagínese que usted fuera una ovejita, levanta su cabeza, aunque el pasto esté delicioso, pero si el pastor le llama, usted levanta su cabecita, para sus orejas y busca la delicada voz de su pastor, porque Él es el buen pastor, el que nos encanta, el que nos atrae, el que nos bendice y no nos repele, no nos ahuyenta. Nunca escuchamos una voz áspera de parte de Él. Siempre escuchamos una voz tierna, una sonrisa en su rostro que nos atrae. Él es el buen pastor, experto en cuidarnos, experto en protegernos, deseoso de darnos toda su protección y su ayuda. Y cada vez que nos la da, nosotros nos sentimos cada vez más enamorados, más encantados, más llenos de gratitud con nuestro Señor. Por eso en este mensaje les recuerdo, si Jesús es su pastor, nadie le arrebatará de su mano, de la mano de Dios. Jesús es el buen pastor. La segunda afirmación en este texto, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice la segunda parte del versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Era parte del oficio pastoral, hermanos. Era parte de la vocación del buen pastor. Estar dispuesto a defender a sus ovejas. Era algo natural. Era parte de su vocación. Una persona lo traía desde chiquito. Cuando un niño tenía esa vocación pastoral, pues una vez ya aprendía un poquito a caminar y sabía cómo usar su onda, pues sencillamente él iba a desarrollar esas destrezas con mucha facilidad, pero incluía esa vocación, incluía ese amor, ese apego por sus ovejas, a tal grado que estaba dispuesto a ofrecer su vida por ellas. A diferencia de un pastor contratado, de un pastor asalariado, por favor no vaya a malentender, no estoy hablando en ningún sentido de los que profesamos el servicio cristiano a través del ministerio pastoral. No me estoy refiriendo a ninguno de nosotros que le servimos a usted. Me estoy refiriendo que posiblemente existan otras formas en las que se le ofrece a usted cuidado y protección, que lo único que quieren es quitarle a lo mejor sus bienes, a lo mejor alguna forma política, alguna campaña o candidatos políticos que se le presentan a usted como su pastor, que lo voy a cuidar. Posiblemente, a lo mejor alguna mujer que está siendo engañada, seducida por algún hombre. Posiblemente algún hombre
que esté poniendo su confianza en algo más y dice, quiero que este sea mi pastor inconscientemente, pero a eso nos referimos, vas a ser mi pastor, me vas a cuidar, porque creo que si pongo mi confianza en ti, voy a estar seguro. Eso sería un asalariado. Eso sería alguien que al menor evidencia de peligro saldría corriendo. Un asalariado huiría en el momento en que mire el peligro. Solo estaría interesado, un asalariado, en su propio bienestar. Por eso siempre se nos recuerda que es un error poner la confianza en otros seres humanos. Es mejor que confiemos, bienaventurado el hombre cuya confianza es el Señor, nos dice el profeta Jeremías. Pero el pastor de vocación, como lo es nuestro Señor Jesucristo, muy simbólicamente, típicamente asociado con el rey David, me encanta una historia que aparece en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36. Se lo describo así fácil. David llegó a dar una ración de alimento a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Ahí estaba Goliat, estaba gritando, los filisteos, etcétera, ¿verdad? Sabe usted la historia del capítulo 17. Y David se ofrece para defender a el rebaño del Señor, las ovejas del Señor que eran el pueblo de Dios. David describe que él no vacilaba si tenía que enfrentar a fieras salvajes que amenazaban la vida de sus ovejas. Solo de imaginar lo que voy a leer a continuación, me causaba una especie de temor y casi que me imaginaba estar en los zapatos de David. ¿Cómo hubiera sido mi reacción? Pero bueno, dice el escritor, dice el salmista David, cuando le describe su experiencia a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Qué interesante reflexión, historia de la experiencia del rey David cuando tuvo sus años de pastor siendo muy joven. En esta época, cuando él describe eso, algunos dicen que posiblemente tenía entre 15 y 16 años de edad, posiblemente. Era muy joven, muy tierno David. Y ya él, a esa temprana edad, describe, y eso no es mentira, era parte de la costumbre de los pastores de vocación de la época. Si una fiera venía a intentar hacerle daño a una de las ovejas, no es que el pastor tuviera más habilidad que un león. Por lo general los pastores incluso morían con esas fieras. Pero en este caso David era tan experto, y por eso es que él simboliza, representa, tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Era experto con el uso de su honda, que si venía un león, le acertaba correctamente una piedra en la cabeza al león y despojaba al león de la oveja que había robado. Y lo despedazaba, lo mataba, lo hería, poniendo en riesgo su vida con un oso, con un león. Imagínese usted. Por eso le digo que imaginarme estar en los zapatos de David era una cosa difícil. Pero por esa razón se requiere la vocación. Hablando del ministerio pastoral. Porque muchas veces nos toca que enfrentarnos a grandes desafíos y tener que vencerlos por el bien de las ovejas del Señor. Regresando al tema entonces, el buen pastor da su vida por las ovejas, dice Jesucristo. Las ovejas debían escuchar la voz de su pastor, no confundirla con voces de otros pastores. Cuando oían la voz de su pastor, inmediatamente tenían que estar alertas, levantaban la cabeza, paraban sus orejas, y si no era la voz de su pastor, huían sin vacilar. Nos dice el Señor Jesucristo
el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las ovejas tienen que aprender a escuchar la voz de su pastor, a no confundirse con voces extrañas que parecen la voz de su pastor. Pero en la medida que la oveja sensibiliza sus oídos a la voz de su pastor, le escuchará cuando su pastor le dice: oveja, regresa un poco, acércate a mí porque estás en peligro. Y estar bajo el cuidado de nuestro pastor nos garantiza que Él nos va a defender, Él nos va a proteger, Él dará su vida, ya la dio nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue necesario, Jesús, el buen pastor, dio su vida para salvar a sus ovejas, queridos hermanos, queridos amigos. Nos libró de las garras del pecado, nos libró de las garras de la muerte. La voz de nuestro Señor Jesucristo, encantadora, es diferente a las voces extrañas que nos pueden confundir. Jesucristo es el único que ha estado dispuesto a dar su vida por usted y por mí, y la dio, queridos hermanos. No solo nos dijo: amigos, yo puedo dar la vida por ustedes, la dio ya en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús nos recuerda, hermanos, en un texto precioso de San Mateo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, nos dice Mateo 20:28. Pablo también nos lo afirma, se lo dice a Timoteo, diciéndole: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Asimismo, queridos hermanos, amigos, Pedro, el apóstol Pedro, en su carta, primera carta, nos recuerda cómo fuimos rescatados por nuestro pastor, quien dio su vida por nosotros. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo, mis queridos hermanos, dio su vida en rescate por nosotros. Nadie más ha hecho eso, se lo aseguro. Nadie más ha hecho eso por usted. Dar su vida para que usted esté bien, nadie más lo ha hecho. Jesucristo, el buen pastor, no solo es un experto en cuidarnos, no solo tiene su corazón lleno de amor por nosotros para bendecirnos y protegernos como sus ovejas, sino que también Él ha estado dispuesto a sacrificarse, lo ha hecho, se sacrificó para que nosotros tengamos el bienestar de la libertad, del rescate, del perdón, de estar seguros en el redil de nuestro Padre amado. Nadie le ama a usted como Jesús, quien dio su vida por usted, por mí. Por eso en este mensaje le debe quedar a usted esa verdad en su corazón guardada. Si Jesús es su pastor, nadie le arrebatará de su mano. Si Jesús es su pastor, si usted decide caminar bajo el cuidado del buen pastor, nadie le arrebatará de la mano del Señor. Él le va a proteger. Él tiene las armas adecuadas para defenderle de las fieras. Pero es importante entonces que como ovejas aprendamos a distinguir la voz de nuestro pastor que nos llama, su silbido, su risa, su forma de hablarnos. Tenemos que tener un oído sensible para escucharle y no pretender ser sabios en nuestra propia sabiduría, que a veces solo nos ha conducido a golpes en la vida, a quebrarnos las piernas como ovejas, a rasguñarnos y a perder a veces mucho valor entre nosotros. Pero si aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor, nosotros vamos a estar bien, hermanos, amigos. Y quiero terminar entonces con esta tercera afirmación, una afirmación muy importante también. Dice el versículo 14 ahora: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Esta tercera afirmación se la digo así: el buen pastor y sus ovejas se conocen.
el buen pastor y sus ovejas tienen un conocimiento mutuo. Ovejas y pastor, una relación preciosa. Para que la relación pastor-ovejas funcione, se requiere de un conocimiento recíproco. El pastor debe conocer a sus ovejas y las ovejas deben conocer a su pastor. El pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas aprenden a escuchar la voz de su pastor. Jesús dijo que si queremos vivir, necesitamos conocerle. Nos lo dice en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para Jesucristo, allí está la base de la vida eterna para todos nosotros. Ese conocimiento recíproco que nosotros podemos llegar a tener con nuestro Padre, con nuestro Cristo precioso, nuestro buen pastor. Asimismo, Jesús advirtió diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 21 al 23. Qué interesante, mis queridos hermanos. Hace un momento les decía, una cosa es que usted diga que conoce a una persona. Hoy que estamos en todo este mundo de lo parasocial, donde a través de las redes sociales podemos conocer a una cantidad de personas que, bueno, se les llama influencer o son personas conocidas, ya sean en el mundo del deporte, en el mundo del cine, bueno, en diferentes espacios de la sociedad. Y podríamos decir, conozco a esa persona. Y como las vidas se vuelven públicas, posiblemente usted conoce cómo se llaman sus hijos, posiblemente usted conoce cómo se llama su esposa o su esposo, posiblemente conoce dónde vive, quizá usted conozca hasta su biografía porque de muchos de ellos se han puesto en películas o en libros sus biografías y usted puede decir, conozco a esa persona. Pero el engaño está en que posiblemente esa persona no le conoce a usted. Posiblemente esa persona no tiene ni idea que usted existe. Posiblemente esa persona no se ha enterado cómo es su rostro. ¿Qué necesidades tiene usted? Lo mismo se aplica en este concepto. No solo basta que usted diga que conoce a Jesucristo. Jesucristo le debe conocer a usted. Y no estoy diciendo que existe alguna cosa que el Señor no conozca, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Claro que Él conoce sus necesidades. Claro que Él tiene contados los cabellos de su cabeza. Claro que el Señor conoce, porque Él le formó en el vientre de la madre y el Señor conoce cuáles van a ser sus años. Claro que el Señor conoce las lágrimas que usted ha derramado. Claro que el Señor conoce esas experiencias dolorosas que ha tenido en la vida. Pero no me refiero a ese tipo de conocimiento del Señor, sino a un conocimiento que va a lo íntimo. Cuando usted se acerca al Señor y abre su corazón, cuando usted le dice al Señor, esto es lo que me duele, Señor. Cuando usted le confiesa al Señor sus pecados y le dice, Señor, no puedo con este pecado. Tu Espíritu Santo me aprieta el corazón y me hace sentir que no debo estar en esa condición de pecado. No puedo abandonar ese pecado, Señor. En ese espacio de intimidad, cuando usted quebranta su corazón y se rinde al Señor,
A eso es a lo que se refiere. Los quiero conocer. Nunca los conocí, les dirá a algunos, aunque estuvieron en la iglesia y asistieron a los cultos, a los templos y escucharon mensajes y dijeron, qué bonita filosofía de vida. Cuanto que el evangelio no es ninguna filosofía, es un mensaje poderoso que transforma, que cambia, no es tanto para razonar, tiene mucho razonamiento lógico, por supuesto, pero tiene elementos de fe que se necesitan llevar al elemento espiritual. La reciprocidad es importante entonces en este punto, mis hermanos. Conocer la voz de nuestro pastor y obedecerla es clave para nuestro bienestar como ovejas. Sepa usted distinguir la voz de Jesucristo. Sepa usted distinguir, bueno, tal vez le estoy pidiendo y me estoy pidiendo mucho. Permita que el Espíritu Santo le convenza, permita que el Espíritu Santo le transmita esa fe, le provoque fe. Porque incluso la fe es un don de Dios, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos va dando en la medida que nosotros atesoramos y apreciamos a Dios. Permita usted que el Espíritu le vaya haciendo más sensible a la voz del Señor. Cuando usted lea la palabra del Señor, mi querido hermano, no lo tome como un libro cualquiera. Tenga respeto por este libro y sepa que Dios le está hablando. Cuando usted escuche un mensaje en su congregación, en su iglesia, no se ponga como que usted fuera tan sabio que no le interesa escuchar a su pastor local, a un hombre que Dios ha puesto para ministrarle. Y usted diga, ay, no me convence lo que está diciendo. Es que no es tanto para convencerle, es para que usted reciba una palabra que le ayudará a solucionar cualquier problema que tenga en la vida. Los problemas que usted quisiera resolver con algún terapeuta, escuche la voz del Señor y su vida tendrá solución. Necesitamos nosotros ser sensibles a la voz de nuestro pastor, mis hermanos, quien nos habla. Pero no solamente usted tiene que conocer a su pastor, a su buen pastor Jesucristo. Su buen pastor Jesucristo también le tiene que conocer a usted. Agudice sus sentidos para conocer a Jesús, su voz verdadera que le habla en la palabra, que le habla directamente a su corazón, a su espíritu cuando usted está en un ambiente de iglesia. Por supuesto, la comunidad es importante porque Dios está en su cuerpo, la comunidad. Es un tema muy amplio el tema de la iglesia, pero no se deje engañar creyendo que usted puede vivir fuera sin la comunidad de fe. No digo que la iglesia da salvación, Jesucristo es quien da salvación, pero Jesucristo nos quiere en la comunidad de fe. Allí nos quiere hablar el Señor. Allí el Señor quiere ayudarle a resolver toda crisis interna que usted tenga en su vida. Agudice sus sentidos entonces para identificar la voz verdadera, lo que Él pide que obedezcamos. Si el Señor le pide algo en la palabra, si usted lo está leyendo y aunque parezca que usted no lo comprende o va en contra de sus valores, tómelo, es suyo, es para usted, es para su dirección. El Señor le está hablando. Sencillamente acostumbrémonos a obedecer a nuestro pastor, porque cuando Él nos silba, cuando Él nos llama, cuando Él nos lanza una piedrita, nos está diciendo, ven acá, ya es tiempo de entrar al lugar seguro del redil, ya es tiempo de movernos a nuevos pastos, ya es tiempo de llevarte a aguas frescas. Qué bendición estar siendo guiados por nuestro Señor. Permita que Dios conozca su corazón, mi querido hermano, mi querido amigo. Sea transparente con Dios. Abra su corazón al Señor. No deje nada en la oscuridad porque Dios conoce. Dios conoce su vida. Y ante Él podemos llegar siempre transparentes en confianza. ¿Qué le podemos ocultar a Dios, hermano? Cuando Él nos pase revista, Él debe encontrar en nosotros, tu pierna está lastimada, te voy a vendar, hijo. Te voy a ayudar, hijo, para que sea restaurado. Qué bueno es el Señor. No ocultemos nuestras debilidades. Pidamos al Señor siempre su maravillosa ayuda.
porque si Jesús es su pastor, nadie le arrebatará de su mano. Quiero terminar este mensaje, mis queridos hermanos, diciéndoles que tenía mucha razón el salmista David al decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este razonamiento, este entimema, como se conoce, excluye alguna otra razón. Si Dios nos cuida, no tenemos necesidad de nada. Estaremos muy bien. Jesús es el buen pastor, experto, apasionado, cuidador de nuestra vida entera. Podemos confiar nuestra vida plenamente en nuestro Señor, porque Él no nos va a fallar, queridos hermanos, mientras nuestros oídos estén agudizados a su voz. En la misión de la vida, en su propósito de vida, usted puede confiar en la guía perfecta que le da el Señor a través de su palabra. Hay consejos de vida, hay mucha sabiduría. La sabiduría que usted necesita para su buen vivir está escrito en la palabra del Señor. Él ha dado su vida para que usted esté bien. Si hoy usted está como una oveja golpeada, espero que no sea así, pero entiendo que en la vida nos golpeamos a veces, hermanos. Y si usted en este momento se encuentra como una oveja golpeada, que ha sido traicionada, que ha sido violentada, que ha sido humillada y hoy como que ha perdido la dignidad, lleno de dolor y de temor en su corazón, deténgase por un momento, deténgase. Hay mucho ruido a su alrededor, hay mucho dolor, hay mucha tristeza que no le deja escuchar a su pastor que le está hablando. Escuche la voz de Jesús que le llama en este momento, le llama por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Le llama por su nombre el buen pastor. No haga ruido, deténgase, levante sus orejas y escuche a su pastor que le habla con esa dulce voz que le caracteriza. Usted debe ir conociendo la voz de Jesús. Familiarícese con ella. Su voz es inconfundible, mi querido hermano. Tiene el encanto de su amor. No es una voz que le alejará, sino que es una voz que le atraerá con dulzura hacia Él. Déjese conocer por Jesús. Fortalezca su relación. No deje que el Señor le extrañe y que lo que usted escuche del Señor es: hijo, hija, te extraño. Hace tiempo que no venís a mi presencia. Hace tiempo que no escucho una oración tuya. Hace tiempo que no venís a mi casa a adorarme para que yo te bendiga, para que yo cambie tu situación actual. No deje que pase mucho tiempo. Venga a su pastor, que Él le cuidará y transformará su vida. Porque si Jesús es su buen pastor, nadie le arrebatará a usted de la mano del Señor. ¿Me permite hacer una oración por su vida? Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres nuestro buen pastor. Entiendo, Señor, que este mensaje ha llegado a muchos hermanos y amigos que posiblemente tienen la necesidad de esta palabra hoy, que se encuentran lejos, Señor, de el cuidado de ese buen pastor que eres tú, amado Jesús. Te pido con todo mi corazón que a través de tu Espíritu Santo tu voz sea escuchada en los oídos espirituales de mis amigos, de mis hermanos, y que con esa dulce voz mis amigos y mis hermanos sean atraídos a ti y los cuides y les vendes sus heridas y les hagas tener una vida llena de confianza, libre de dolor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que la paz del Señor quede con usted. Que Dios le bendiga y con la ayuda del Señor nos miraremos la próxima semana en este mismo horario. Bendiciones. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.